La mañana del 14 de marzo de 1989 amaneció nublada en el barrio de Santa Marta, Acatitla, al oriente de la Ciudad de México. Las calles empedradas todavía guardaban el rocío de la madrugada cuando María Dolores Ramírez salió al pequeño patio de su casa para tender la ropa. Sus dos hijos, Diego de 12 años y Sebastián de 9, ya se habían levantado y jugaban con canicas en el corredor. El olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma del pan dulce que había comprado el día anterior en la panadería de don Fermín. «Diego, Sebastián, vengan a desayunar antes de que se enfríe todo», llamó María desde la cocina, limpiándose las manos en el delantal floreado que usaba desde hacía años. Los niños entraron corriendo, empujándose juguetonamente el uno al otro. Diego, el mayor, tenía el cabello negro y lacio, los ojos oscuros y una sonrisa traviesa que siempre le sacaba problemas en la escuela. Sebastián era más callado, con pecas en las mejillas y una mirada curiosa que observaba todo con detenimiento. Ambos compartían esa energía inquieta propia de la infancia, esa necesidad de explorar el mundo sin entender todavía sus peligros. Si están disfrutando esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué parte de México o del mundo nos están viendo. Sus comentarios significan mucho para mí y me ayudan a seguir trayéndoles estas historias. Ahora, continuemos. Después del desayuno, María les dio permiso para ir a jugar al parque que estaba a 4 cuadras de la casa. Era domingo, y los domingos eran sagrados para los hermanos Ramírez. Su padre, Roberto, trabajaba toda la semana en una fábrica textil en Iztapalapa, y los domingos era el único día en que la familia podía estar junta. Pero esa mañana Roberto había tenido que cubrir un turno extra. El dinero escaseaba y cualquier peso adicional era bienvenido en ese hogar humilde. «No se alejen del parque, ¿me oyeron?», advirtió María mientras les entregaba unas monedas para que compraran paletas de hielo. «Y regresen antes de las 2 para comer. Tu padre va a llegar temprano hoy». «Sí, mamá», respondieron al unísono, tomando las monedas y saliendo disparados hacia la calle. María los vio alejarse desde la puerta, con esa mezcla de amor y preocupación que solo una madre puede sentir. El barrio era relativamente tranquilo, pero siempre existía ese miedo latente, esa sensación de que algo podía salir mal en cualquier momento. La Ciudad de México de finales de los 80 era una metrópoli caótica, con millones de habitantes y problemas que crecían al mismo ritmo que la población. Diego y Sebastián corrieron por las calles empedradas, esquivando a los vendedores ambulantes que ya comenzaban a instalar sus puestos. El olor a tamales y atole llenaba el aire. Algunas señoras barrían las banquetas frente a sus casas, y los perros callejeros buscaban entre la basura algo de comer. Era una escena típica de cualquier domingo en ese rincón de la capital. Llegaron al parque, un pequeño espacio verde con algunos juegos oxidados y bancas de concreto donde los ancianos se sentaban a platicar. Había otros niños jugando fútbol con una pelota desinflada y las risas llenaban el ambiente. Diego y Sebastián se unieron al juego, corriendo detrás del balón con la determinación de quienes creen que cada partido es el más importante de sus vidas. Pasó más de 1 hora. El sol finalmente había logrado romper entre las nubes, bañando el parque con una luz tenue. Diego se detuvo, sudando, y miró a su hermano menor. «Tengo sed», dijo. «Vamos a comprar unas aguas frescas en el puesto de doña Chela». Sebastián asintió y ambos salieron del parque caminando por la calle lateral. El puesto de doña Chela estaba a apenas 2 cuadras, justo en la esquina donde terminaba el mercado de Santa Marta. Era un lugar conocido por todos en el barrio, donde la señora vendía aguas de Jamaica, horchata y tamarindo en grandes garrafones de vidrio. Pero nunca llegaron al puesto de doña Chela.
Según testigos que después declararon ante las autoridades, dos hombres en una camioneta blanca sin placas se acercaron a los niños cuando cruzaban la calle. Uno de los testigos, don Julián, un vendedor de periódicos que tenía su puesto en la esquina, recordaba haber visto a los hombres hablando con los niños. Al principio no le pareció extraño. Pensó que tal vez eran familiares o conocidos. Pero luego vio como uno de los hombres tomó a Diego del brazo y lo jaló hacia la camioneta. Sebastián gritó e intentó correr, pero el otro hombre lo atrapó rápidamente. ¡Auxilio! ¡Nos llevan!, alcanzó a gritar Diego antes de que lo empujaran al interior del vehículo. Don Julián dejó caer los periódicos que tenía en las manos y corrió hacia la camioneta, pero ya era tarde. El motor rugió y las llantas chirriaron contra el pavimento mientras el vehículo aceleraba y desaparecía entre el tráfico. Todo había sucedido en cuestión de segundos. Los gritos de los niños se perdieron entre el ruido de la ciudad. Don Julián corrió hacia la casa de los Ramírez, el corazón latiéndole con fuerza, las piernas temblándole. Golpeó la puerta con desesperación. «Señora María, abra», gritaba sin parar. María abrió la puerta alarmada por los golpes. «¿Qué pasa, don Julián? ¿Por qué grita así?» «¡Sus hijos!». El hombre apenas podía respirar. «Se los llevaron, unos hombres en una camioneta. Los vi. Intenté alcanzarlos, pero...». María sintió que el mundo se detenía. Las palabras de don Julián llegaban a sus oídos como si vinieran desde muy lejos, distorsionadas, imposibles de procesar. Sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse del marco de la puerta. «¿Qué está diciendo? Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?» «Se los llevaron, señora. Dos hombres en una camioneta blanca. Yo lo vi todo. Pasó hace unos minutos en la calle del mercado». María soltó un grito que heló la sangre de todos los vecinos que lo escucharon. Era un grito primario, desgarrador, el grito de una madre que acaba de perder a sus hijos. Salió corriendo hacia la calle, descalza, sin rumbo, llamando los nombres de Diego y Sebastián, como si sus voces pudieran traerlos de vuelta. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Las noticias de tragedias viajan rápido en los barrios. En menos de media hora, medio Santa Marta, Acatitla sabía que los hijos de María Ramírez habían sido secuestrados. Algunos salieron a buscar, otros se quedaron consolando a María, quien había caído de rodillas en medio de la calle, llorando desconsoladamente. Cuando Roberto llegó a casa poco después de las 3 de la tarde, encontró un caos. Su esposa estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de vecinas que intentaban calmarla. Los ojos de María estaban hinchados de tanto llorar, y cuando vio a su esposo entrar por la puerta, se levantó y corrió hacia él. «Se los llevaron, Roberto, se llevaron a nuestros hijos», sollozaba contra su pecho. Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. Abrazó a su esposa con fuerza, pero su mente ya estaba trabajando, pensando en qué hacer, a quién acudir. En ese México de 1989, secuestrar niños era algo que sucedía con más frecuencia de lo que las autoridades querían admitir. Historias de redes de trata, de adopciones ilegales, de tráfico de órganos circulaban en susurros entre la población. «Vamos a encontrarlos», dijo Roberto, aunque no estaba seguro de creer sus propias palabras. «Vamos a recuperar a nuestros hijos». Esa misma tarde, Roberto y María fueron a la delegación de policía más cercana para levantar una denuncia. El Ministerio Público era un edificio gris y sucio, con pasillos estrechos que olían a humedad y cigarrillo. Los hicieron esperar más de 2 horas en una banca de madera antes de que un agente los atendiera. El agente Morales era un hombre de mediana edad, con bigote espeso y una actitud de hastío que demostraba años de trabajar en un sistema corrupto e ineficiente. Escuchó la historia de los Ramírez mientras mascaba chicle ruidosamente y llenaba un formulario a mano con letra descuidada. «¿Tienen idea de quién pudo haberlos llevado?»,
Preguntó sin levantar la vista del papel. No, no conocemos a nadie que nos quisiera hacer daño, respondió Roberto. Somos gente trabajadora, nunca nos hemos metido en problemas. ¿Le deben dinero a alguien? ¿Tienen enemigos? No, ya le dije que no. Solo queremos que busquen a nuestros hijos. El agente Morales suspiró y dejó la pluma sobre el escritorio. Mire, señor Ramírez, voy a ser honesto con usted. Casos como este son complicados, la ciudad es enorme. Si alguien quiso llevarse a sus hijos, pudieron haberlos sacado del Distrito Federal en cuestión de horas. Podría ser una red de adopciones ilegales, podrían estar en cualquier parte del país. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó María con voz quebrada. ¿Van a buscarlos o no? Vamos a hacer todo lo posible, señora, pero necesito que entiendan que estos casos, bueno, no siempre terminan bien. Roberto sintió la rabia subir por su garganta. Quiso golpear a la gente, quiso gritarle que hiciera su maldito trabajo, pero sabía que eso no ayudaría. En lugar de eso, apretó los puños y se tragó la impotencia. ¿Cuándo van a empezar a buscar? Mañana mismo enviaremos un reporte a todas las delegaciones. También vamos a pedir que revisen las estaciones de autobuses y las carreteras. Si tiene alguna foto reciente de los niños, tráigala para que podamos hacer volantes. María sacó de su bolsa 2 pequeñas fotografías escolares de Diego y Sebastián. Las había tomado apenas un mes atrás. En las imágenes, ambos niños sonreían con esos uniformes escolares que ella lavaba y planchaba con tanto cuidado cada semana. Ahora esas sonrisas parecían burlas del destino. El agente tomó las fotografías y las puso en un sobre. «Vamos a hacer lo que podamos», repitió dando por terminada la entrevista. Roberto y María salieron de la delegación sintiéndose más perdidos que cuando entraron. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La ciudad seguía su curso indiferente a su dolor. Millones de personas regresaban a sus casas después de un domingo normal, mientras ellos caminaban por las calles con el vacío más profundo que habían sentido en sus vidas. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. María se quedó sentada en la cama de Diego, abrazando la almohada que todavía guardaba el olor de su hijo. Roberto caminaba de un lado a otro de la casa, fumando cigarrillo tras cigarrillo, pensando en todas las cosas que pudo haber hecho diferente. ¿Por qué les dio permiso de salir? ¿Por qué no fue con ellos? ¿Por qué aceptó ese turno extra en lugar de quedarse en casa cuidando a su familia? Los días siguientes fueron una pesadilla. Roberto dejó de ir a trabajar y dedicó cada minuto a buscar a sus hijos. Imprimió cientos de volantes con las fotografías de Diego y Sebastián, ofreciendo una recompensa que no tenía. Dinero que tendría que pedir prestado si algún día alguien traía información útil. Pegó los volantes en postes de luz, en mercados, en iglesias, en cualquier lugar donde pudieran verlos. María visitaba todas las delegaciones de policía, todos los hospitales, en todos los albergues para niños de la calle. Preguntaba a todo el mundo si habían visto a 2 niños que se parecían a las fotografías arrugadas que llevaba en su bolsa. La mayoría de la gente negaba con la cabeza, algunos le ofrecían palabras de consuelo vacías, otros simplemente la ignoraban. Las semanas se convirtieron en meses, la policía seguía sin tener pistas. El caso de Diego y Sebastián Ramírez se sumó a los cientos de casos de niños desaparecidos que llenaban los archivos olvidados de las delegaciones. Para las autoridades, eran solo 2 nombres más en una estadística. Pero para María y Roberto eran todo su mundo. Los vecinos al principio fueron solidarios, organizaron búsquedas, repartieron volantes, compartieron la información. Pero con el paso del tiempo, la vida siguió adelante para todos, menos para los Ramírez. Los vecinos volvieron a sus rutinas, a sus propios problemas.
Los volantes se fueron decolorando bajo el sol y la lluvia hasta que nadie los veía más. Roberto tuvo que regresar a trabajar. No tenían ahorros y las deudas comenzaban a acumularse. Trabajaba turnos dobles para pagar las cuentas y seguir financiando la búsqueda. Había contratado a 2 investigadores privados diferentes. Ambos le sacaron dinero y no encontraron nada. Había acudido a videntes y curanderos por recomendación de algunas vecinas desesperadas. Todos le dijeron que sus hijos estaban vivos, pero en lugares distintos y lejanos. María dejó de comer. Perdió casi 20 kilos en 6 meses. Se la pasaba en la iglesia del barrio, rezando rosarios interminables, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que le devolviera a sus hijos. Montó un pequeño altar en su casa con las fotografías de Diego y Sebastián rodeadas de veladoras que mantenía encendidas día y noche. Los vecinos comenzaron a preocuparse por su salud mental. «María, tienes que comer algo», le decía su hermana Guadalupe, quien venía a visitarla todas las semanas. «No te estás cuidando. Esto te va a matar». «¿Para qué quiero vivir si mis hijos no están?», respondía María con la mirada perdida. «Cada día que pasa sin saber de ellos es un día que muero un poco más». El primer año fue el más terrible. Cada ruido en la calle hacía que María corriera a la ventana con la esperanza de ver a sus hijos regresando. Cada llamada telefónica la hacía temblar pensando que tal vez era alguien con información. Cada niño que veía en la calle con características similares la hacía correr detrás de él para verificar que no fueran Diego o Sebastián. Roberto se volvió más callado, más distante. El dolor lo consumía desde adentro, pero él no sabía cómo expresarlo. Se refugió en el trabajo, en largas jornadas que lo mantenían ocupado y le impedían pensar. Pero las noches eran insoportables. Las noches en las que regresaba a esa casa vacía, donde las habitaciones de sus hijos permanecían intactas como santuarios a una vida que ya no existía. Para el segundo año, el caso estaba prácticamente cerrado. La policía había dejado de buscar activamente. Cada vez que Roberto llamaba para preguntar por avances, le decían que el caso seguía abierto, pero que no había nuevas pistas que seguir. Las palabras «casos fríos» comenzaron a aparecer en las conversaciones. «Su caso está en estatus de investigación continua», le decía siempre el mismo oficial con voz monótona y ensayada. «Si surge cualquier información nueva, nos pondremos en contacto con ustedes». Pero la información nueva nunca llegaba. Los Ramírez aprendieron a vivir con el dolor crónico de no saber. No había cuerpos que enterrar. No había certeza de muerte que les permitiera hacer un duelo. Solo existía ese vacío horrible de la incertidumbre, esa pregunta que los perseguía cada segundo de cada día. ¿Dónde están nuestros hijos? María desarrolló ataques de ansiedad. Había noches en las que despertaba gritando, soñando que encontraba a Diego y Sebastián, pero que al intentar abrazarlos, ellos desaparecían entre sus brazos como humo. Roberto comenzó a beber. No mucho al principio, solo un par de cervezas, después del trabajo para calmar los nervios. Pero eventualmente se convirtió en media botella de tequila cada noche para poder dormir. Su matrimonio comenzó a resquebrajarse bajo el peso del dolor. Peleaban por cosas insignificantes, cada uno culpando al otro en formas sutiles y silenciosas. María le reprochaba a Roberto haber aceptado ese turno extra aquel domingo. Roberto le reprochaba a María haber dejado salir a los niños solos. Ambos sabían que ninguno tenía la culpa, pero el dolor necesitaba un lugar donde depositarse y no siempre lo encontraba en el lugar correcto. «A veces siento que ya no te conozco», le dijo María una noche después de una de sus tantas discusiones. «Es como si la persona que era se hubiera ido junto con ellos». «Esa persona sí se fue», respondió Roberto con voz cansada.
El día que perdimos a Diego y Sebastián, también nos perdimos nosotros. Los años siguieron pasando. 3, 4, 5 años. Cada cumpleaños de los niños era un día de luto. María preparaba sus platillos favoritos, aunque nadie los comiera, como si mantener vivas esas tradiciones pudiera de alguna manera traerlos de vuelta. Roberto dejó de ir a las búsquedas organizadas por grupos de padres con hijos desaparecidos. Había perdido la esperanza, aunque nunca lo admitía en voz alta. En 1995, 6 años después de la desaparición, María encontró trabajo como empleada doméstica en casa de una familia acomodada en Polanco. Necesitaban el dinero desesperadamente. Las deudas se habían acumulado, la casa estaba hipotecada. Roberto seguía trabajando en la misma fábrica textil, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. La rutina se volvió mecánica. Despertar, trabajar, comer en silencio, ver televisión sin prestar atención, intentar dormir. Los fines de semana, María limpiaba obsesivamente las habitaciones de Diego y Sebastián, quitando el polvo de los juguetes que nadie tocaba, cambiando las sábanas de las camas donde nadie dormía. Roberto salía a caminar por el barrio, observando a los niños jugar en los parques, preguntándose cómo serían sus hijos ahora si los viera en la calle. Diego ya tendría 18 años, dijo María una noche mientras cenaban. Estaría por terminar la preparatoria, tal vez pensando en ir a la universidad. Y Sebastián tendría 15, continuó Roberto. Probablemente ya habría tenido su primera novia. Se miraron a través de la mesa, compartiendo ese dolor que nunca disminuía, solo cambiaba de forma. 10 años después de la desaparición, en 1999, México entraba al umbral del nuevo milenio. El mundo celebraba, había expectación por el año 2000, por lo que vendría. Pero para María y Roberto Ramírez, el tiempo se había detenido en marzo de 1989. Seguían viviendo en esa fecha, atrapados en el momento en que sus hijos salieron por la puerta y nunca regresaron. María había envejecido prematuramente. Apenas tenía 45 años, pero parecía tener 60. Su cabello estaba completamente gris, su rostro marcado por arrugas profundas que venían más del sufrimiento que de la edad. Roberto también había envejecido, su espalda encorvada por años de trabajo pesado y el peso invisible del dolor. Habían aprendido a mencionar a Diego y Sebastián con menos frecuencia, no porque los hubieran olvidado, eso era imposible, sino porque hablar de ellos era como abrir una herida que nunca terminaba de sanar. Los vecinos ya no preguntaban por los niños. Algunos nuevos residentes del barrio ni siquiera sabían que los Ramírez habían tenido hijos. En el año 2003, 14 años después de la desaparición, Roberto sufrió un infarto mientras trabajaba. Sobrevivió, pero los médicos le advirtieron que su corazón estaba débil, que necesitaba reducir el estrés, cuidar su salud. Le recetaron medicamentos caros que apenas podían pagar. «El estrés va a matarte», le dijo el cardiólogo. «Necesitas encontrar formas de manejar la ansiedad». Roberto casi se ríe ante el comentario. ¿Cómo le explicas a un doctor que llevas 14 años viviendo con un agujero en el pecho que nunca cierra? ¿Cómo le explicas que cada día despiertas pensando en tus hijos desaparecidos y te duermes con la misma pregunta sin respuesta? María también desarrolló problemas de salud, diabetes, presión alta, problemas en las articulaciones. Su cuerpo se estaba rindiendo bajo el peso de tanto dolor acumulado. Pero ella seguía adelante por pura inercia, porque detenerse significaba admitir la derrota, y eso nunca lo haría. Los años siguientes fueron una repetición constante. Despertaban, trabajaban, sobrevivían. Las fechas importantes, cumpleaños, navidades, el aniversario de la desaparición, eran especialmente difíciles. María seguía encendiendo veladoras, seguía rezando, seguía esperando. Roberto seguía buscando en cada rostro joven que veía en la calle,
esperando reconocer algo en ellos, algún rasgo familiar que le dijera que había encontrado a sus hijos. El barrio de Santa Marta, Acatitla, había cambiado con los años. Nuevas construcciones, nuevos negocios, nuevas familias. El parque donde Diego y Sebastián solían jugar había sido renovado. Los juegos oxidados fueron reemplazados por equipos nuevos y coloridos, donde ahora jugaba una nueva generación de niños. Pero para María, ese parque siempre sería el lugar donde vio a sus hijos por última vez jugando felices, sin saber que horas después sus vidas cambiarían para siempre. Para el año 2008, 19 años después de la desaparición, María y Roberto habían aceptado, aunque nunca admitido en voz alta, que probablemente nunca volverían a ver a sus hijos. No habían perdido la esperanza completamente, pero esa esperanza se había convertido en algo pequeño y distante, como una estrella que brilla, pero que sabes que está tan lejos que tal vez ya ni siquiera exista. Habían considerado el divorcio varias veces a lo largo de los años. Su relación estaba rota, destrozada por el peso del dolor compartido, pero algo los mantenía unidos. Tal vez la idea de que separarse sería como rendirse definitivamente, como cerrar la puerta a cualquier posibilidad de que sus hijos regresaran y los encontraran juntos. «Si alguno de ellos vuelve algún día», dijo María una noche, «quiero que encuentre su hogar intacto. Quiero que sepa que nunca dejamos de esperarlo». Roberto asintió en silencio. Él pensaba lo mismo. Los vecinos más antiguos del barrio a veces recordaban la historia de los hermanos Ramírez desaparecidos. Se la contaban a los nuevos residentes en voz baja, señalando la casa donde vivían sus padres, esa casa que siempre parecía estar sumida en una tristeza palpable. Los niños del barrio pasaban corriendo frente a esa casa, sintiendo sin saber por qué que había algo triste en ese lugar. En 2010, 21 años después de la desaparición, Roberto se jubiló de la fábrica textil. Su salud estaba deteriorada. Ya no podía trabajar largas jornadas. La pensión era mínima, pero combinada con lo que María ganaba limpiando casas, era suficiente para sobrevivir. Pasaba sus días sentado en el pequeño patio de su casa, fumando cigarrillos y observando las nubes pasar. María seguía limpiando las habitaciones de sus hijos cada fin de semana. Los juguetes, de 20 años atrás, seguían en los mismos lugares. La ropa que ya no les quedaría seguía doblada en los cajones. Era como un museo dedicado a una infancia interrumpida, congelada en el tiempo. «A veces me pregunto si esto es una enfermedad», le confesó María a su hermana Guadalupe durante una de sus visitas. «Mantener todo igual después de tantos años, pero no puedo deshacerme de nada. Es lo único que me queda de ellos». «No es una enfermedad, hermana», respondió Guadalupe. «Es amor. El amor no se rinde, no importa cuánto tiempo pase». Y así los años siguieron su marcha implacable. 2011, 2012, 22, 23 años desde aquella mañana de domingo, cuando dos niños salieron a jugar y nunca regresaron. María y Roberto habían envejecido en cámara lenta, sus cuerpos mostrando las cicatrices de una vida marcada por el sufrimiento. Pero seguían ahí, en esa misma casa del mismo barrio, esperando un milagro que parecía cada vez más imposible. El 14 de marzo de 2013 amaneció como cualquier otro día. Era jueves y marcaba exactamente 24 años desde la desaparición de Diego y Sebastián. María se había levantado temprano, como siempre hacía en el aniversario, para ir a la iglesia y encender veladoras. Roberto se quedó en casa, demasiado cansado física y emocionalmente para salir. Eran casi las 10 de la mañana cuando alguien tocó la puerta. Roberto caminó lentamente hacia la entrada, sus rodillas crujiendo con cada paso. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y se encontró frente a frente con un hombre joven, de unos 33 años,
delgado, con el cabello oscuro y ojos que le parecieron extrañamente familiares. El hombre estaba pálido, temblando, con la ropa sucia y arrugada. Tenía moretones en el rostro y las manos. Miraba a Roberto con una mezcla de miedo, alivio y algo más que Roberto no pudo identificar inmediatamente. «¿Don Roberto Ramírez?», preguntó el hombre con voz ronca. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». El hombre tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas. «Papá, soy yo. Soy Diego». Roberto sintió que el mundo se detenía. Su corazón, ese corazón débil y cansado, comenzó a latir con tanta fuerza que pensó que explotaría. Sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Soy Diego, papá, tu hijo». Regresé. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. Con manos temblorosas, tomó el rostro del hombre y lo examinó detenidamente. Los ojos, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula. Todo era igual a como recordaba a su hijo, pero envejecido, marcado por el tiempo y por algo más. Algo terrible que Roberto no podía comprender aún. «Diego, mi hijo, ¿eres realmente tú?» «Sí, papá, soy yo». Roberto lo abrazó con tanta fuerza que ambos casi caen al suelo. Lloraba como no había llorado en 24 años, ese llanto profundo y desgarrador que viene desde lo más hondo del alma. Diego también lloraba, aferrándose a su padre como un niño asustado. «Pensé que nunca te volvería a ver», sollozaba Roberto. «Pensé que estabas muerto. Dios mío, mi hijo ha vuelto». María llegó a casa media hora después. Venía caminando lentamente por la calle, cargando la bolsa del mercado, donde había comprado algunas velas más para el altar. Estaba sumida en sus pensamientos, en ese dolor familiar de cada aniversario, cuando vio la puerta de su casa abierta. Roberto estaba en el umbral, y junto a él había un hombre desconocido. Se acercó despacio, con el corazón comenzando a latir más rápido sin saber por qué. «Roberto, ¿qué pasa? ¿Quién es?». Roberto se volteó hacia ella, el rostro surcado de lágrimas. «María, es Diego, nuestro hijo ha vuelto». La bolsa del mercado cayó al suelo. Las velas rodaron por la banqueta. María se llevó las manos a la boca, negando con la cabeza, sin poder procesar lo que estaba escuchando. «No, no puede ser». Diego se adelantó, sus propias lágrimas cayendo sin control. «Mamá, soy yo. He vuelto a casa». María lo observó detenidamente, buscando en ese rostro adulto al niño de 12 años que había perdido. Y lo encontró. Ahí estaban esos mismos ojos oscuros, esa misma forma de la boca, esas mismas cejas que solía besarle cuando era pequeño. Su bebé había vuelto, convertido en un hombre marcado por el sufrimiento. «¿Diego?», susurró, acercándose despacio, con miedo de que fuera una cruel ilusión que se desvanecería si lo tocaba. «Sí, mamá, soy yo». Cuando finalmente lo tocó, cuando sintió la realidad sólida de su hijo bajo sus manos, María soltó un grito que mezcló dolor, alegría, incredulidad y alivio. Lo abrazó con toda la fuerza que su cuerpo envejecido podía reunir, y en ese abrazo había 24 años de espera, de lágrimas, de noches sin dormir, de rezos sin respuesta. Los tres se quedaron ahí, en el umbral de la casa, abrazados y llorando, mientras los vecinos comenzaban a asomarse para ver qué sucedía. La noticia se extendió por el barrio como fuego en pasto seco. Diego Ramírez había vuelto después de 24 años. Entraron a la casa y se sentaron en la sala. María no podía dejar de tocar a Diego, de acariciarle el rostro, de verificar una y otra vez que era real. Roberto le sostenía la mano con fuerza, como si temiera que su hijo pudiera desaparecer nuevamente si lo soltaba.
¿Dónde estabas?, preguntó María con voz quebrada. ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Diego bajó la mirada. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y miedo. Comenzó a temblar visiblemente. Yo no puedo. Es difícil hablar de eso, susurró. Está bien, hijo, dijo Roberto. Tómate tu tiempo. Estás a salvo ahora. Estás en casa. Pero Diego negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a sus ojos. No estoy seguro de que esté a salvo. No sé si algún día lo estaré. Esas palabras cayeron sobre Roberto y María como un balde de agua fría. Había algo en la forma en que Diego las dijo, en el miedo genuino que transmitían, que les hizo comprender que fuera lo que fuera que le había pasado a su hijo durante estos 24 años, había sido algo terrible. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó María. ¿Alguien te hizo daño? Diego asintió lentamente, pero no dijo nada más. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Roberto de repente, la pregunta que había estado conteniendo desde que Diego apareció. ¿Dónde está Sebastián? Diego cerró los ojos con fuerza. Una lágrima rodó por su mejilla. No lo sé, susurró. Nos separaron el mismo día que nos llevaron. Hace 24 años que no veo a mi hermano. María sintió que su corazón se rompía de nuevo. Por un breve momento, había tenido la esperanza de que ambos hijos regresarían. Pero Sebastián seguía perdido, en algún lugar desconocido, probablemente sufriendo como Diego había sufrido. Pero, ¿está vivo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Sabes si tu hermano está vivo? No lo sé, mamá. No sé nada de él. Lo último que recuerdo es que lo llevaron en una dirección y a mí en otra. Yo tenía 12 años, Sebastián solo tenía 9. Estaba tan asustado. Diego comenzó a sollozar, su cuerpo sacudiéndose con la fuerza de las emociones contenidas durante tanto tiempo. María lo abrazó, meciéndolo como cuando era niño, susurrando palabras de consuelo, mientras sus propias lágrimas mojaban el cabello de su hijo. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar todo. Su hijo había vuelto. Después de 24 años, Diego estaba en casa. Era un milagro, algo que nunca creyó que sucedería, pero al mismo tiempo, Sebastián seguía desaparecido. Y fuera lo que fuera que le había pasado a Diego, había dejado cicatrices profundas que se podían ver en sus ojos, en la forma en que temblaba, en ese miedo que parecía haberse instalado permanentemente en su ser. «Hijo», dijo Roberto volteándose hacia él, «necesitamos saber qué te pasó. Necesitamos saber dónde estuviste para poder encontrar a tu hermano». Diego levantó la vista, el miedo visible en sus ojos. «Papá, no es tan simple. Las personas que me tuvieron son peligrosas, muy peligrosas. Si saben que hablé, si saben que escapé». «¿Escapaste?», interrumpió María. «¿Estuviste cautivo todo este tiempo?». Diego asintió lentamente. «No solo cautivo, mamá. Era peor que eso, mucho peor». El silencio que siguió fue denso y terrible. Roberto y María se miraron, compartiendo el horror de imaginar lo que su hijo había vivido. «Tenemos que ir a la policía», dijo Roberto finalmente. «Tienen que saber que volviste. Pueden ayudarnos a encontrar a Sebastián». Diego se puso de pie de repente, pálido como un fantasma. «No, no podemos ir a la policía. No pueden saber que estoy aquí». «¿Por qué no?», preguntó Roberto confundido. «Porque algunos de ellos, algunos de los policías, estaban involucrados», respondió Diego con voz temblorosa. «No todos, pero algunos. No podemos confiar en nadie». María sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Policías involucrados. ¿En qué exactamente? ¿Qué le había pasado a su hijo? «Diego, no entiendo», dijo. «¿Quién te tuvo? ¿Dónde estuviste?».
Diego respiró profundo, tratando de calmarse. Se sentó de nuevo, las manos temblándole sobre las rodillas. Me llevaron a un rancho. Está en algún lugar de Guanajuato, creo. Nunca supe exactamente dónde. Me mantuvieron ahí, trabajando. No era el único. Había otros, muchos otros. Niños, jóvenes, adultos. Era como una prisión, pero nadie sabía que existíamos. Las palabras de Diego cayeron sobre la habitación como piedras. Roberto sintió que la rabia comenzaba a hervir en su interior. María se cubrió la boca con las manos, horrorizada. «¿Te obligaron a trabajar durante 24 años?» preguntó Roberto, la voz quebrándosele. «Era trabajo esclavo, papá. Nos tenían como animales, nos hacían trabajar en los campos, en construcciones, en lo que fuera necesario. Si te negabas, si intentabas escapar, te golpeaban, o algo peor. Dios mío», susurró María, «mi bebé, mi pobre bebé». «No era un bebé, mamá. Tuve que crecer rápido, muy rápido. Los primeros años lloré todas las noches, pensando en ustedes, en casa, en Sebastián. Pero eventualmente aprendes que llorar no cambia nada. Aprendes a sobrevivir». Diego levantó la camisa mostrando su torso. Roberto y María ahogaron un grito al ver las cicatrices que cubrían su piel. Marcas de golpes, quemaduras, heridas que habían sanado mal. «Esto es lo que te hacían si no obedecías», dijo Diego con voz plana, como si estuviera hablando de otra persona. «Aprendí a obedecer». Roberto se acercó a su hijo y tocó suavemente una de las cicatrices, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento tanto, hijo. Debí protegerte, debí encontrarte. No fue tu culpa, papá. Ustedes buscaron, sé que lo hicieron, pero ellos sabían cómo escondernos. Sabían cómo hacer que desapareciéramos sin dejar rastro». «¿Quiénes son ellos?», preguntó María. «¿Quiénes te hicieron esto?». Diego dudó. El miedo volvió a sus ojos. «Son parte de algo grande, mamá. No es solo una persona o un grupo pequeño. Es una red que se extiende por todo el país. Trafican con personas, especialmente niños. Algunos los venden para adopciones ilegales, otros para trabajo esclavo como en mi caso, otros para cosas peores de las que no quiero hablar». María sintió náuseas. Todo lo que habían temido durante años, todas esas historias terribles que circulaban en susurros, resultaban ser ciertas. «¿Cómo escapaste?», preguntó Roberto. Diego se pasó las manos por el rostro, cansado. Hubo un descuido. Uno de los guardias se emborrachó y dejó una puerta sin cerrar. Era de noche. Sabía que tal vez era mi única oportunidad. Corrí por horas a través de campos y bosques. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Finalmente llegué a un pueblo y logré subirme a un autobús sin que nadie me viera. Usé lo poco que había podido robar para comprar el boleto a la Ciudad de México. «¿Cuándo fue eso?», preguntó María. «Hace 3 días. Me tomó ese tiempo llegar aquí. Tenía que moverme con cuidado, asegurarme de que nadie me siguiera». Roberto se levantó y caminó hacia el teléfono. «Voy a llamar a la policía. Tienen que saber todo esto. Tienen que ir a ese rancho y liberar a las otras personas. Tienen que encontrar a Sebastián». Diego saltó de su asiento agarrando el brazo de su padre. «No, por favor, papá, no lo hagas. Ya te dije que algunos policías están involucrados. Si llamas, si ellos se enteran de que estoy aquí, vendrán por mí, y esta vez no me dejarán escapar. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Roberto, frustrado y desesperado. «¿Nos quedamos con los brazos cruzados mientras tu hermano sigue ahí afuera?». «No lo sé», respondió Diego, el miedo y la impotencia claros en su voz. «Solo sé que necesito tiempo. Necesito sentirme seguro por primera vez en 24 años». María se interpuso entre padre e hijo. «Roberto, escúchalo. Acaba de escapar de algo terrible.
Necesita tiempo para recuperarse. Ya hemos esperado 24 años. Podemos esperar un poco más antes de decidir qué hacer. Roberto quería protestar, quería hacer algo, cualquier cosa. Pero cuando vio el miedo en los ojos de su hijo, supo que María tenía razón. Diego necesitaba sentirse seguro primero. «Está bien», dijo finalmente. «No llamaré a la policía. Todavía no. Pero vamos a encontrar una forma de ayudar a Sebastián. Vamos a traerlo de vuelta a casa también». Diego asintió, aunque no parecía muy convencido de que eso fuera posible. Esa noche, María preparó la comida favorita de Diego, o al menos lo que recordaba que le gustaba cuando tenía 12 años. Pozole rojo con todas las guarniciones. Diego comió despacio, como si no pudiera creer que estaba comiendo comida casera de nuevo. Entre bocados, contaba pequeños fragmentos de su historia, nunca demasiado, siempre cuidándose de no decir nombres o lugares específicos. «Había un hombre llamado el patrón», dijo en un momento. «Era el que dirigía todo el lugar donde me tenían. Nunca vi su cara completa. Siempre usaba sombrero y se mantenía en las sombras. Pero su voz... Nunca olvidaré su voz. Era fría, como si no tuviera ninguna humanidad en él». «¿Qué les hacía a los que intentaban escapar?», preguntó Roberto, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Diego guardó silencio por un momento largo. «Había un niño, unos años después de que llegué. Tenía tal vez 14 años. Intentó escapar. Lo atraparon y lo trajeron de vuelta frente a todos nosotros. El patrón dijo que tenía que ser una lección. Hicieron que todos lo viéramos mientras lo golpeaban hasta que...». Diego no pudo terminar la frase. Comenzó a temblar de nuevo, las lágrimas rodando por sus mejillas. María lo abrazó fuertemente. «No tienes que contarnos todo ahora», le dijo. «Ya habrá tiempo para eso». Pero Roberto necesitaba saber más. Necesitaba entender completamente lo que le había pasado a su hijo para poder ayudarlo. «¿Alguna vez viste a otros niños que habían sido secuestrados como tú y tu hermano?», preguntó. Diego asintió. «Éramos varios. Algunos habían estado ahí desde antes que yo. Otros llegaron después. No todos habían sido secuestrados de la calle como nosotros. Algunos fueron vendidos por sus propias familias, por padres drogadictos o desesperados. Otros fueron engañados con promesas de trabajo. Había historias tan tristes que a veces deseaba no haberlas escuchado». «¿Alguien más escapó además de ti?», preguntó María. «No, que yo sepa. Como te dije, las consecuencias de intentar escapar eran severas. La mayoría simplemente aprendimos a sobrevivir día a día, sin pensar en el futuro, porque parecía que no había futuro posible». Roberto sintió una mezcla de orgullo y dolor al escuchar a su hijo. Orgullo porque Diego había sido lo suficientemente valiente como para intentar escapar. Dolor por todo lo que había tenido que soportar. «¿Tienes idea de dónde podría estar Sebastián?», preguntó. «¿Hay alguna pista, cualquier cosa que recordes de aquel día?». Diego pensó por un momento, el esfuerzo visible en su rostro mientras intentaba recordar detalles de hacía 24 años. «Cuando nos subieron a la camioneta, nos vendaron los ojos. Pero antes de eso, alcancé a escuchar a los hombres hablando. Uno de ellos dijo algo sobre Monterrey, que ahí llevaban a los más chicos. No sé si se referían a Sebastián, pero es lo único que recuerdo». «Monterrey», repitió María. «Eso está muy lejos de aquí». «Y muy lejos de donde yo estuve», agregó Diego. «Es posible que nos hayan separado desde el principio, que el plan siempre fuera mandarnos a lugares diferentes». La conversación continuó hasta tarde en la noche. Roberto y María tenían miles de preguntas, y Diego trataba de responderlas lo mejor que podía, aunque era claro que hablar de todo esto le causaba un inmenso dolor.
Alrededor de la medianoche, Diego estaba visiblemente exhausto. María lo llevó a su antigua habitación, la que había mantenido intacta durante 24 años. Diego se detuvo en el umbral, observando el espacio congelado en el tiempo. «Mantuviste todo igual», susurró. «Siempre creí que volverías», respondió María. «Nunca perdí la esperanza». Diego entró lentamente, sus ojos recorriendo cada rincón. Los juguetes en el estante, los pósters en la pared, la ropa en el closet, todo exactamente como lo recordaba de cuando tenía 12 años. Se sentó en la cama, pasando la mano por la colcha que María había lavado cientos de veces durante estos años. «Es tan extraño estar aquí», dijo. «Durante tanto tiempo, este lugar solo existió en mis recuerdos. A veces pensaba que tal vez lo había imaginado todo, que tal vez nunca había tenido una familia, un hogar. Siempre tuviste una familia, hijo, y siempre tendrás un hogar aquí con nosotros». María lo arropó como cuando era niño, besándole la frente. Diego cerró los ojos, lágrimas escapando entre sus párpados cerrados. «Te amo, mamá», susurró. «Nunca dejé de amarte, ni a ti ni a papá». «Y nosotros nunca dejamos de amarte a ti y a tu hermano», respondió María con voz quebrada. «Ahora descansa. Estás a salvo». Pero mientras María salía de la habitación y cerraba la puerta suavemente, ambos sabían que eso no era completamente cierto. Diego tal vez estaba físicamente en casa, pero los fantasmas de 24 años de cautiverio no lo abandonarían tan fácilmente. Y en algún lugar Sebastián seguía perdido, tal vez sufriendo lo mismo que Diego había sufrido, o tal vez algo peor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La noticia del regreso de Diego se extendió rápidamente por el barrio, y los vecinos no dejaban de tocar la puerta para expresar su alegría y curiosidad. Roberto y María tuvieron que pedir a todos que les dieran espacio, que Diego necesitaba tiempo para adaptarse. Guadalupe, la hermana de María, fue una de las primeras en visitar. Lloró al ver a Diego, recordando al niño travieso que solía corretear por el patio. «No puedo creer que estés aquí», le dijo abrazándolo. «Es un milagro». «No estoy seguro de que los milagros existan, tía», respondió Diego con una sonrisa triste. «Pero estoy agradecido de estar en casa». Diego pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o en el pequeño patio trasero de la casa. No quería salir a la calle, temeroso de ser visto. María intentaba convencerlo de que estaba a salvo, pero el miedo estaba demasiado arraigado en él. «Ellos tienen ojos en todas partes», le decía Diego. «Tienen contactos con policías, con funcionarios, con gente en todos los niveles. Si me ven, si saben que estoy aquí, vendrán por mí». Roberto comenzó a hacer sus propias investigaciones. Visitó bibliotecas públicas para usar Internet, buscando información sobre redes de trata de personas, sobre ranchos clandestinos en Guanajuato, sobre cualquier cosa que pudiera darle pistas, sobre dónde había estado su hijo y dónde podría estar Sebastián. Lo que encontró fue perturbador. México tenía un serio problema con la trata de personas, especialmente de niños. Había cientos, tal vez miles de casos de desapariciones vinculadas a redes criminales que operaban con impunidad. Algunos casos habían sido investigados, pero la corrupción y la falta de recursos hacían casi imposible desmantelar estas organizaciones. Una tarde, Roberto llegó a casa con una carpeta llena de artículos impresos y notas. «Diego, necesito que mires esto», dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa de la cocina. Diego se acercó con cautela. Roberto había impreso fotografías de varios ranchos que habían sido descubiertos en operativos policiales a lo largo de los años. Lugares donde mantenían a personas en condiciones de esclavitud. «¿Alguno de estos lugares te parece familiar?»,
preguntó Roberto. Diego estudió las imágenes cuidadosamente, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Este, dijo finalmente, señalando una fotografía de un rancho en ruinas. Se parece mucho al lugar donde estuve, la distribución de los edificios, la forma del terreno. Es muy similar. Roberto leyó el artículo asociado con la fotografía.